Buenos días, profesora Madi. ¿Cómo está? De este lado le habla Dana María Cruz. Ahora vamos a ver una presentación de la historia de la computadora. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Después de esto vamos a pasar a lo que es la presentación en sí. ¿Qué es una computadora? Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominadas programas. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, ES, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La característica principal que le distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas, cargada de distintos programas en la memoria para que la ejecute el procesador. Aquí tenemos una vista de una computadora, pero también aquí abajo tenemos el ordenador personal visto desde el hardware típico. En el número 1 tenemos el monitor, en el 2 la placa principal, 3 microprocesador o CPU, el 4 el puerto IDE, en el 5 la memoria RAM, en el 6 la placa de expansión, la 7 la fuente de alimentación, 8 unidad de disco óptico, la 9 unidad de disco duro, la 10 el teclado y por último el ratón. La computadora consta de discos de circuito y más circuito. En realidad, la computadora es un conjunto de diferentes dispositivos electrónicos conectados entre sí. Circuitos de control que permiten que la información en forma de señal electrónica vaya de un dispositivo a otro. Cada unidad puede realizar una tarea simple, por ejemplo, comparar dos números u ordenar nombres en una secuencia, o sea, en forma alfabética. Seguimos. La Pascalina. Aquí tenemos una imagen de la Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funciona a base de ruedas y engranaje, inventada en el 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, del 1623 hasta el 1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. La descripción de las pascalinas. La pascalina abultada algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior se disponía una rueda dentadas conectadas entre sí, formada una cadena de transmisión, de modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzada un grado a la siguiente. La rueda representaba el sistema decimal de numeración. Cada rueda constaba de 10 pasos, para la cual estaba convenientemente marcada con números del 9 al 0. El número total de ruedas eran 8, las 6 ruedas para representar los números enteros y 2 ruedas más en el extremo izquierdo para los decimales. Aquí tenemos una cubierta de la pascalina y todo su mecanismo. El funcionamiento. No se puede realizar directamente las sumas y las restas. Las restas utilizaban el principio del complemento 9. Se utilizaban tan fácil como la suma y se hacen en la ventana del complemento. Nada impide realizar multiplicaciones que por adición sucesiva o divisiones por restas sucesivas. En algunas máquinas se podían conservar los resultados inmediatos. Mediante una manivela se hacía girar las ruedas dentadas. Para sumar o restar no hacía más que accionar la manivela en el sentido apropiado con la que las ruedas corrían los pasos necesarios. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la máquina analítica. Aquí tenemos una imagen de la máquina analítica de Bangers, como se puede apreciar en el Museo de Ciencias de Londres. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Banger, que representó un paso importante en la historia de la computación. Fue inicialmente descrita en el 1916, aunque Banger continuó refiriéndose al diseño hasta su muerte en el 1871.
Esta máquina tuvo unas influencias, que fueron: la máquina fue prácticamente olvidada salvo por tres inventores, Percy Logan, Leonardo Torres y Quevent y Barnes Burger, que independientemente propusieron a principios del siglo XX diseñar la máquina analítica basado en la Barnes. También hubieron construcciones parciales, como aquí en la imagen, que es un modelo parcial de la máquina analítica de Barnes, ensamblado por su hijo Henry en el 1910, ubicada en el Stellar City. Pasamos. El telar automático. Esta fue inventado por Joseph Mary Charlotte, ahí como se ve en la imagen, del 7 de julio de 1752 hasta el 7 de agosto de 1838. Conocido como Joseph Marie Jacquet, fue un tejer y comerciante francés que participó en el desarrollo y dio su nombre al principal telar programable con tarjetas perforadas. El telar de Jacquet, hijo de un obrero textil, trabajado de niño en telares de seda y automáticos con el uso de tarjetas perforadas. Ahora pasamos en sí lo que es el telar automático. El telar de Jacquet es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquet en el 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. El funcionamiento de esta máquina. La máquina funcionaba por instrucciones expresadas en códigos binarios, contenidos en tarjetas perforadas. El método es precursor de la tecnología utilizada en las primeras computadoras. El proceso de tejido. El proceso de tejido se controlaba con una serie de tarjetas perforadas que correspondía al patrón de la trama. Se perforaba o se dejaba sin perforar la tarjeta en los puntos que corresponden a cada hilo de la undimbre. Se hace pasar por el cabezal a Jacquet una tarjeta perforada con cada hilo de la trama. Los edificios de la tarjeta determinaban el hilo de la undimbre que debe levantarse o bajarse. Con este sistema es posible producir patrones de mayor dificultad. Pasamos. La máquina tabuladora. Aquí se puede ver una imagen de la máquina tabuladora. La tabuladora es una de las primeras máquinas de ampliación en informática. En el 1890, Herman Holly, del 1860 al 1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basadas en la lógica de Boyle, aplicada a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Holly se usó para tabular el censo en aquel año en Estados Unidos. Durante el proceso total no más de 2 años y medio. Así, en el 1896, Holly creó la máquina tabuladora con la que pretendía comercializar su máquina. Origen de la máquina. El origen de la máquina tabuladora se remonta al 1879, año en que Holly, con 19 años y recién graduado de la Columbia School of Mines, entra a trabajar como agente especial en la oficina del censo. Allí tuvo ocasión de trabajar en la realización del censo de 1880. Este le permitió comprobar de primera mano la ineficiencia del método utilizado para la recogida de datos complementa anual. Durante su trabajo en el censo, Hollis conoció a John Strong Billing, padre de Jack Breaking Billing, a la cual cotejaba por aquel entonces. El doctor Billing le comentó que un proceso tan mecánico como el del tabulador datos deberían ser llevados a cabo por una máquina basada en el tejer de cheques. Aquí podemos ver cómo era que funcionaba en las imágenes, como podemos ver. La idea principal es que se basaba la máquina de Hollis en que la tarjeta puede ser de aislante en el eléctrico excepto por las zonas agujeradas. La máquina Mark I. Aquí se ve una imagen de la máquina. El IBA Automatic Second Control Calculation, ASCS,
más conocido como Harvard Mac 1 o Mac 1, fue el primer ordenador electrónico construido en IBM y enviado a Harvard en el 1844. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilos de cable y se basaba en la máquina magnética de Charles Babbage. Las características era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas, mediante unos 15.5 metros de largo y unos 2.40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas, pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaron que se admirara toda la máquina de su interior. El funcionamiento de esta se programaba el recibido sus consecuencias de instrucciones a través de una cinta de papel, en la cual iban perforando las instrucciones y números que se transferían de un registro a otro por medio de las señales eléctricas. Cuando la máquina estaba en funcionamiento, el ruido que producía era similar al que haría una habitación llena de personas mecanografiando de forma sincronizada. El tiempo mínimo de transferencia de un número de registro a otro en realizar cada una de sus operaciones básicas, resta, suma, multiplicación y división, era de 0 a 3 segundos, aunque la división y la multiplicación eran más lentas. También con el paso del tiempo hubieron haciendo otras máquinas. Finalizando la guerra, Gordon Haring siguió trabajando en el desarrollo de ordenadores. En el 1942 nació la Apple y más tarde la Mac 3. Este fue el principio de la serie e incorporado algunas computadoras electrónicas. El siguiente y último de la lista es el Mac 4. Fue construido enteramente con componentes de este tipo y utilizaban como memoria núcleos magnéticos. Además, esa máquina era capaz de almacenar los resultados en tambores magnéticos, unos dispositivos cuyo funcionamiento era similar a un disco duro moderno, pero que en lugar de utilizar la superficie de disco como soporte, grababa los datos en los lados de un cilindro. La ENIAC. ENIAC, un acrónimo de Electronic Numeral Integral and Computer, computador e integrador de numéricos electrónicos, fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramable para resolver una extensa clase de programas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de giros de artesanía para el Laboratorio de Incremento Básico del Ejército de los Estados Unidos. Su modalidad. Se ha considerado a menudo la primera computadora de propósitos generales, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Además, está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y destruida tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada por un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina. A diferencia de otras máquinas, la ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Frears y John Williams, ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.462 válvulas electrónicas y tubos del vacío que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Siguiente, vamos a pasar porque la programación de la ENIAC, si bien fueron los ingenieros de la ENIAC, Marcos y Anson, lo que pasaron a la historia, hubo 6 mujeres que se ocuparon de la programación de la ENIAC, cuya historia ha sido silenciada a lo largo de los años y recuperada en las últimas décadas, clasificadas entonces como subprofesionales, posiblemente por una cuestión de género o para reducir los costos laborales.
Este equipo de programadoras destacaba por sus habilidades matemáticas y lógicas y trabajaban inventando la programación a medida que la realizaban. Pasemos. La primera generación del computador. Las computadoras de la primera generación empleaban bulbos para procesar información. Las operadores ingresaban los datos y programaban en códigos especiales por medio de los trajes perforados. El almacenamiento interno se lograba por un tambor que giraba rápidamente sobre el cual un dispositivo de lectura, escritura, colocaba marcas magnéticas. Estas computadoras de bulbo eran mucho más grandes y generaban más calor que los modernos contemporáneos. Aquí podemos ver un video sobre la primera generación de los computadores. No lo vamos a ver entero, sino vamos a ver una pequeña presentación de lo que fue estas computadoras. Así sucesivamente, pero no lo podemos ver entero porque es muy largo y se acabaría todo nuestro tiempo. Ahora viene la segunda generación del computador. La segunda generación de la computadora reemplazó las válvulas del vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que la anterior. La forma de la comunicación con estas nuevas computadoras es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquina, las cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Las características más relevantes de esta computadora de la segunda generación son: estaban construidas por la electrónica de transistores, se programaban con el lenguaje de alto nivel. En el 1951, Mauricio Wilkes inventó la microprogramación, que simplificaba mucho el desarrollo de la PC, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schouten, así sucesivamente, mejorando los dispositivos de entrada y salida para la mejor lectura de tarjetas perforadas. Se disponían de células fotoelectrónicas. Los programas de computadora también avanzaron. El COBOL, Common Basic Oriented Language, desarrollado durante la primera generación, estaban ya disponibles comercialmente. Fue uno de los primeros programas que se pudieron ejecutar en diversos equipos de cómputo después de un sencillo procesamiento de compilación. Pasemos a la que es la tercera generación del computador, que esto se trataba de circuitos integrados compartidos en equipos mayor, multiprogramadores y minicomputadoras. Las computadoras de la tercera generación surgieron en el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silencio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran enérgicamente más eficientes. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado chip por el ingeniero Jack S. Kilby, nacido en 1928 de Texas Instruments, así como los trabajos
que realizaba por su parte el Dr. Robert Noyce de Fishing Semiconductor acerca de los circuitos integrados, dieron origen a la tercera generación de la computadora. Esto fue lo que ocurrió en el 1964 hasta el 1971, que comprende la tercera generación de las computadoras, menos consumo de energía, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramas, renovación de periféricos, minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó número pi, con 500.000 decimales. En la tercera generación comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue la IBM, a la cual lanzó en el mercado los microcomputadores IBM 360 y 370. Aquí vemos una imagen de lo que era un chip. Ahora viene la cuarta generación de computadores, que aquí era donde se trabajaban los microprocesadores, chip de memoria y microminiaturización. Olviden eso. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias por núcleos magnéticos por las de los chips de incidencia y la colaboración de muchos más componentes en un chip, proceso de microminiaturización, eso no me va a salir, de los circuitos electrónicos, el tamaño reducido del microprocesador y el chip hizo posible la creación de las computadoras personales PC. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de microconductores ubicada en Salem Way, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bytes, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 mm contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador que se muestra en la figura 1, que es la que vemos aquí, fue bautizada como el 4004. Las principales tecnologías que dominaron este mercado son la IBM y sus compatibles llamados clones, fabricados por infinitas de compañías con base en los procesadores 8088, 8086, 80286, 80386, 80486, 80586, OpenTeam, OpenTeam2, OpenTeam3 y Cerebron de Intel en su segundo término Apple's Computer. Ahora pasamos a lo que es la quinta generación de la computadora. La quinta generación de la computadora, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizara técnicas y tecnologías de integridad asociadas tanto en el plano de hardware como el de software, usando el lenguaje Prolong al nivel del lenguaje de máquinas, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de un lenguaje natural a otro, del japonés al inglés, por ejemplo, como unidad de medida del rendimiento y presentación de esta computadora. Se empleaba la cantidad de Logic Infer per Second capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. La historia y el desarrollo del proceso. Aquí hay un video que lo vamos a reproducir, no entero porque el tiempo no nos daría. Vamos a ver lo que nos quiere decir sobre la quinta. No lo quiere reproducir, no sé por qué, pero vamos a pasar. El tiempo único.
El tiempo uni o tiempo PASI es un sistema para la descripción del instante de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIX, sino también en muchos otros sistemas computacionales. El viernes 13 de febrero del 2009, exactamente a las 23:31 con 31 segundos con 30 segundos UTC, el tiempo uni igualó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes el logotipo de una página principal de códigos. Day más segundos comando que muestra la fecha actual en formato Unistream. La definición de esto. Dos capas de codificación conformaban tiempo UNIX. Estos últimamente pueden ser separados. La primera capa codificaba un punto en el tiempo como un número real escalar y el segundo codificador este número como una secuencia de bits o dígitos decimales. La configuración de tiempo como un número. Tiempo de UNIX es un solo número entero con signos que se incrementan cada segundo. Si requiere los cálculos para determinar el año, mes, día del mes, hora y minutos requieren para la inteligibilidad de los seres humanos. Tiempo moderna se basa en UTC, que cuenta el tiempo usado segundos SIP y rompe el espacio de tiempo en el día, casi siempre 86.400 segundos largos, pero debido a saltar segundos ocasionales cada 86.401 segundos. Los saltos de segundo. Aquí podemos ver una tabla más o menos como eran estos tablos de segundo. El esquema anterior significa que esta imagen de aquí es un día normal de la durabilidad de 86.400 segundos. El número de tiempo UNIX cambia de una manera continua a través de la medianoche. Por ejemplo, al final del día se utiliza en el ejemplo anterior las presentaciones de tipo de tiempo de programación de la siguiente manera. Cuando se produce un salto de segundo para que el día UTC no es exactamente 86.400 segundos tiempo, se produce una discontinuidad en la cantidad de tiempo UNIX. El número de tiempo UNIX aumenta exactamente 86.400 segundos cada día, sin importar el tiempo que el día es. Cuando se elimina un salto de segundo, el número de tipo UNIX salta un segundo, donde se elimina el salto que es el día del final. Sigamos. Los datos importantes y no menos que los otros fue ¿cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? Esa fue la computadora de la navegación de Apolo. Es un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesario para controlar la orientación, la navegación de módulo de mando y el módulo lunar. También está cuál es la laptop más rápida en este momento. Uno de nuestros favoritos en este año es el Alienware M17X, el más nuevo equipo top de línea de Dell. Es el computador portátil que se jacta de ser el más rápido del planeta, que pretende ganarse el corazón de los amantes de los videojuegos. Cuando muchos ya sabrán, en el 2015 Dell compró Alienware, una firma independiente de computadores diseñado exactamente para videojuegos. Hasta aquí es todo. Muchas gracias a todos por la presentación sobre los inicios y evolución de la computadora. Son muy amables. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Como ya vimos, volvemos a la presentación. Muchas gracias a todos.
Nos vemos, profesor, y espero que le haya gustado mi presentación, así como a mí también me gustó.